días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del día que me estén viendo y a la hora que me estén viendo. Yo soy Isa de la lista infinita de libros y ahora les traigo una reseña fuera de programa. Bueno, si me siguen en Instagram sabrán que recientemente me uní a un club de lectura y en este club de lectura leímos en el mes de abril un libro digital, en este caso, por eso entra en la sección de Digiliteratura, un libro que se llama El Cuco de Cristal. Ya, bueno, entonces la cuestión de esta novela es una novela de misterio, como una especie de thriller, en la que nos habla de dos líneas temporales totalmente distintas, ¿ya? Que a la final están conectadas entre sí. La primera línea temporal nos habla de una familia, del sargento de policía de un pueblito en Estados Unidos, que tiene dos hijos, una esposa, típica familia americana normal y corriente. Sin embargo, este señor empieza a obsesionarse con una desaparición de una muchachita que es conocida de él, querida por todo el pueblo, que el caso de desaparición empieza a parecerse más al caso de desaparición que pasó cuando él era un niño y afectó a su familia directamente. Entonces empieza a creer que estos casos están conectados de alguna forma y que digamos que el perpetrador es una persona que han estado buscando desde hace algún tiempito, ¿ya? Entonces, en la línea temporal del pasado vemos como este hombre intenta descubrir, encontrar y analizar todo este tipo de evidencias que él mismo descubre sin mayor ayuda de sus compañeros, porque él es oficial de policía, como dije, sargento de la policía. Entonces, también en el pasado vemos las perspectivas de su esposa y de su hijo mayor, que se llama Jack, que ambos están tratando de entender el comportamiento errático de su padre, ¿no? Y de su esposo, en este caso, ¿ya? ¿Ya? Entonces, eso con el pasado es como que bastante interesante. Sin embargo, la línea temporal del presente, porque ocurre en el presente, nos toma a la protagonista, a una chica que es estudiante de medicina, que quiere ser oncóloga, que en su primer día de clases de oncología ya en la residencia, descubre que tiene una deficiencia cardíaca y que necesita un trasplante de corazón inmediato. Afortunadamente, un órgano está disponible, así que la ponen en el primer punto de la lista por su tipo de sangre bastante especial. Así que la operación es inmediata, tiene el corazón nuevo. Ahí aquí empiezan los pequeños, digamos, problemas, ¿ya? Que esta mujer, en contra de los deseos de su madre, decide encontrarse con la madre de la persona que le donó el corazón. Bueno, no sé qué saben ustedes de cómo se hacen los trasplantes, pero generalmente cuando una persona fallece en algún tipo de accidente o por muerte natural y está inscrito como donante de órganos, los órganos son extraídos en los primeros momentos de fallecido para que estos órganos estén en la vida útil aproximada para que puedan ser donados hacia otras personas que necesitan córneas, el corazón, el hígado, los riñones, generalmente son los órganos que se donan, ¿ya? Bueno, no soy una experta, no soy médica, pero yo entiendo que el proceso es básicamente así. Generalmente también ocurre con personas que son declaradas con muerte cerebral y bueno, todo eso, ¿no? Entonces, ella se inscribe en este programa de conocer a la familia del donante como para, el chiste de estas cuestiones es para como que calmar la pena, saber que su hijo está viviendo en otra persona y que la otra persona esté agradecida con la persona que le donó. Pero su madre recalca, y obviamente tiene razón, que no todas las familias van a aceptar que la persona a la que recibió el órgano esté presente cuando acaban de perder a alguien muy querido, cosa que es obvio. Sin embargo, esta chica insiste y la madre del muchacho, dueño del corazón, que se llama, no me acuerdo cómo se llama el chico. Qué vergüenza. Que se llama Charles, me acordé, ahorita me acordé, gracias a mis apuntes me acordé. Decide conocer a la mujer y aquí es donde estoy un poco disgustada con el autor, pero ya hablaré de mis disgustos más adelante. Decide invitar a la chica en cuestión a que conozca la vida de cómo era Charles antes de este pequeño
desafortunado accidente. En contra de los deseos de su madre, la muchacha acepta, ¿ya? Para no hacer la muchacha, el chico y todo eso, voy a tratar de llamarlos por los nombres, ¿no? Entonces, Cora es la chica, ¿ya? La médica, la que tiene el corazón de Charles dentro de ella, ¿ya? Ya. Entonces, vemos que ella llega a la casa y está un poco nerviosa porque desde el principio siente que algo anda mal. No solo porque tiene un corazón nuevo en su pecho y que parece que no está queriendo funcionar bien, sino que desde el principio sabe que las cosas no son tan pacíficas como deberían. Primero que nada, se entera que Charles sufrió una enfermedad bastante difícil de tratar y ella se indigna por no haberse enterado antes, en la cual estoy totalmente de acuerdo, pero ya les voy a hablar un poco más de esto más adelante. Y conoce digamos, el meollo un poco familiar en la que se desenvolvía Charles, con su padre desaparecido, que como ya habrán notado es el sargento que hablé al inicio. Y su madre tiene como que ciertos conflictos con su hijo mayor, pero no por lado del chico, sino por lado de ella, pero bueno, detalles que ya vamos a hablar más adelante. Y cuando conoce al muchacho, a Jack, el muchachito que era chiquito en la línea temporal del pasado, ahora es un adulto funcional, guapo, todo bien puesto. Sargento también de la policía, igual que su papito, que va a visitar a su madre para decirle que pasó algo horrible, acaban de secuestrar a un bebé y él tiene que irse como policía a encontrar al niño, a hacer la búsqueda. Entonces, en el transcurso de buscar a esta menor de edad, se van desvelando los misterios y las evidencias que une el pasado con el presente, porque parece que esto no es nada raro, sino más bien que se está volviendo un tanto común en el pueblo. Y es un pueblo bastante tranquilo que uno dice, o sea, solamente se ven las mariposas volar, no debería haber nada de lo habitual, pero últimamente está pasando cosas raras, ¿ya? Cora, en lugar de quedarse tranquila o regresarse, porque ella tiene ese instinto de volver a su casa, porque tiene algo de que algo va a estar mal, decide quedarse y ayudar con la investigación, ¿ya? Esa es lo que trata la novela y cómo tanto Cora como Jack van descubriendo los asuntos del pasado que el padre de Jack ya había resuelto, pero que obviamente por algún motivo no pudo develar, y cómo ahora Cora y Jack están tratando de unir las piezas del rompecabezas que se quedaron a la mitad, ¿ya? Esa es la novela. Es una novela bastante interesante porque nos habla más bien de varios traumas, de varias cosas que el humano, por más que diga no todo está bien, siempre hay algo que te queda de resentimiento. Por ejemplo, hay los traumas del abandono, digamos, el trauma de la violencia, de la vida salvaje, entre comillas. Tenemos el trauma de la muerte de familiares, en edades tempranas, tanto para los niños como para los adultos. También vemos lo que es, digamos, bueno, el autor juega mucho con la muerte, con las desapariciones, estas cuestiones de las mujeres desaparecidas, de la violencia de género, poco de lo que, femicidios básicamente. Lo que le hace una novela actual y bastante interesante. Y aparte del hecho de que el corazón no es de ella, siempre está el tema de que el corazón no le funciona bien o que es como que ella siente que el corazón todavía está respondiendo a los estímulos dentro de su casa, dentro de su comunidad y dentro de su familia. Así que ella se siente como un ex pez fuera del agua. Así que es bastante interesante esta cuestión. Es un misterio que es un poco lento, digamos. Pero para mi parecer, creo que lo más importante es la línea temporal del pasado, más que la del presente, porque la protagonista me cae mal, ¿ya? No me cae bien la protagonista. La protagonista me parece muy genérica. No le vi mayor interés, mayor feeling, mayor conexión, mayor entusiasmo o alguna cosa así. Entonces, más que es médica y siempre habla de esta parte científica de todo, pero es como que siento que le falta algo más,
un rasgo más interesante, tal vez algo más en su personalidad. Eso. En cambio, creo que el autor pudo y obvió algunos temas que tocó, que no los resolvió del todo, no vio un cierre en ciertos temas. Tal vez está el cierre implícito ahí en el libro, pero para mí es como que faltó, que pudieron haber sido temas mucho más específicos, tomando en cuenta de que el libro, por ejemplo, tomando en cuenta que el libro se llama El Cuco de Cristal, hacen mucha alegoría a las aves, a la naturaleza y en especial al cuco. El cuco es un ave que tiene un comportamiento muy extraño, que es como una especie de parásito, en la que la mamá cuco busca un nido de cualquier especie de ave, generalmente aves más pequeñas, y deposita sus huevos o su huevo, en este caso, en el nido, ¿ya? Y se va, ¿ya? O sea, deja la canasta del niño en la casa de alguien. Lo que no cuentan los padres adoptivos, me refiero a las aves, obviamente, es que el huevo que relativamente es más grande y que va a nacer primero, va a eliminar a sus hermanos, digamos, a los otros huevos del nido, que son los huevos originales de sus padres adoptivos, para que toda la atención y todo el esfuerzo de alimentación recaiga en él. Es un ave bastante, digamos, cruel en el sentido, si es que lo vemos como una visión humana. Bueno, no es anormal este tipo de comportamiento. Ciertas especies de aves y otros animales tienen este mismo comportamiento de fratricidio. Hay algunas águilas que hacen eso, hay algunos tiburones que hacen eso, dentro del vientre hay una especie de tiburón que hace eso. Así que cuando yo leí El Cuco de Cristal y ya vi que más o menos tenían esta alegoría del cuco en la historia, yo pensé que tal vez la historia iba a ir de una especie de infiltrado dentro de la familia, una especie de farsante, o bueno, no en la familia protagonista, sino en otra familia de la comunidad o de la historia, de la narración, que fuera cómplice de estos crímenes o de estos meollos del misterio, pero a la final no fue así. Aunque el tema de la naturaleza, de la supervivencia del más apto y de que el fuerte se come al débil está presente en todo el relato, al menos en la línea temporal del presente. Pero bueno, ese es un problema. Y tercero, es un poco más la relación de la madre de Jack con Jack. ¿Ya? ¿Ya qué me refiero? Ya les voy a explicar. La madre de Jack tiene un pequeño trauma porque Jack tenía una melliza. ¿Ya? Nació con una melliza, pero lamentablemente la melliza no pasó del segundo día de nacida. Hubo una infección y lamentablemente falleció. ¿Ya? La señora, en su desesperación, culpa a su hijo recién nacido de la muerte de su hija, cosa que me parece ilógico, pero bueno, el duelo y el dolor pueden hacer cosas horribles, ¿ya? ¿Ya? Entonces, lo que yo hubiera querido también, y no se abordó mucho en la novela, es que haya este tipo de resentimiento, porque en la línea del pasado, en la línea temporal del pasado, Jack sufre esta especie de negligencia de su madre, tal vez en una especie de favoritismo hacia su hermano Charles. Sin embargo, no ahonda mucho en el presente este tipo de remordimiento, como que la madre simplemente se olvidó de este problema o tal vez sí, esté implícito que se haya superado, pero la verdad me hubiera gustado que hubiera este roce, tal vez poco más, porque la señora nos lo cuenta al inicio de la novela, no es spoiler, por eso les estoy contando, al inicio de la novela, la señora, la madre de Jack explica este problema, pero la verdad es que yo no siento que haya habido una especie de cierre, me hubiera gustado que se explore un poco más esto en la relación de Jack y su madre, pero bueno, tal vez porque como no era el enfoque de la novela en estas cuestiones familiares, no lo tomaron en cuenta, sino más bien solamente lo dijeron, ¿no? Que me hubiera gustado que lo exploren un poco más. Pero bueno, y aparte de eso, tenemos también el problema de Charles. Como él les digo, tenía una enfermedad bastante difícil, que es la enfermedad de los huesos de cristal, que no recuerdo cómo es el término científico, pero es una malformación ósea en la que tus huesos no son, digamos, no se calcifican correctamente y por cualquier golpe relativamente fuerte puedes causar fracturas y básicamente el niño estaría y en el libro lo trata así, con muletas o con yesos o hospitalizado
operado varias veces para recomponerle la posición natural de los huesos. Así que por ese lado me parece bastante interesante, pero creo que también no como ya como Charles solamente está ahí como una pérdida, como que está pero no está. Es como una cuestión fuera de foco, que me hubiera gustado también que ahonden más. Hay ciertos temas de Charles, de la vida de Charles, que solamente se nombran, pero no se profundizan, como que quería enamorarse o como el hecho de que no tenía un gusto per se por ciertas cosas que pues, son clave para la trama, para el desarrollo digamos, del misterio, de la desvelación del misterio. Pero el autor creo que solamente las nombra como para darle un poco más de características a los personajes, pero no los profundiza. Y yo creo, y de lo que me han enseñado, es que si es que tú lo escribes, lo tienes que retomar al final. Entonces me hubiera gustado que se vea un poco más de Charles, porque hay ciertos elementos de él que hubieran sido perfectos para la trama. Pero bueno, no soy la escritora, yo no lo concebí, pero ya que. Entonces es una novela bastante interesante en el sentido de que es un misterio bastante atrapante, bastante como que intrigante, porque te preguntas qué es lo que está pasando con todo y cuando vemos los saltos del pasado al presente, es bastante, digamos, no es una continuación lineal, sino más bien es un salto de pasado, presente, pasado muy pasado o pasado reciente o presente presente. Tenemos el pasado relativamente reciente o pasado muy pasado. Entonces tenemos este salto de tiempos bastante interesante que el autor juega con esto y está bien, es bastante bueno, pero como les digo, estas ciertas cosas que me molestaron es como que me frenan un poco de disfrutar por completo la novela. Así que eso. Bueno, en resumen, es una buena novela, bastante intrigante. Hay ciertos problemas que pudieron haberse trabajado, pero está muy bien como para disfrutarla en una noche tormentosa con un cafecito. Perfecto. Bueno, eso es todo lo que les quería comentar en este momento. Muchas gracias por estar aquí y ya nos veremos en otro video. Chao.